Zazpigarren puntua, 2014ko aurrekontu orokorraren onarpena alaba legokio, punto número 7, aprobación si procede, del presupuesto general para el ejercicio 2004. Gai hau, ekonomia eta ogasun informazio batzordean ikusi zen, eta ona ekartzen da onartzeko. Se trata de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda y se trae acción para su aprobación. Por parte del grupo político municipal PNV por un lado y por los grupos políticos municipales PSE, PNV y Bildu, se han presentado dos enmiendas. En caso de ser aceptadas, incorporarán su contenido al documento de propuesta, pasándose a votar esta en la forma que se ha quedado redactada como consecuencia de la incorporación de las enmiendas. Si fueran rechazadas, se pasará a la votación del documento de propuesta tal y como lo hubiera presentado el firmante y tras las intervenciones que se pudieran producir. Alde batetik, PNV udal talde politikoak emendakin bat aurkeztu du, eta bestaldetik PNV, Bildu eta PSE udal taldeek emendakin bat aurkeztu dute. Emendakinak onartzen badira, edukia proposamen agirian jasoko da. Eta horren ondoren, bozketa egingo da aldaketa agirian bertan agertuz. Baztertzea erabakitzen bada, proposamen agiriaren bozketa egingo da sinatzaileak aurkeztu duen bezala eta sor daitezkeen parte hartzen ondoren. Quiero comentar que el proyecto de presupuesto que se presenta es de conformidad a la propuesta de RPT que se ha presentado en el punto anterior. Como este punto no ha sido aprobado, el desarrollo del capítulo 1 no sería acorde con la RPT anterior a la propuesta. Si bien la primera propuesta que se ha presentado por parte del grupo PNV se hace un desarrollo de adaptación de las partidas presupuestarias a la RPT anterior, y como se ha dicho, como el total del capítulo 1 no varía, es un trasvase de cuentas internas, por lo tanto el capítulo 1 quedaría igual y con esa enmienda se adaptaría el proyecto de presupuesto a la RPT vigente en este momento. Zuen emendakina esantzua duzu, duzu? Nera. Primero, el presupuesto 2014 nos ayudarán a Lucha Cerradora como portavoz del Grupo de los Nacionalistas Vascos, presente esta enmienda para su debate y posterior aprobación si procede. En el supuesto de que la plantilla orgánica y en relación al puesto de trabajo para el ejercicio 2014 no sea aprobada, cosa que ha ocurrido, se propone la siguiente enmienda al presupuesto con el fin de adecuar el proyecto de presupuestos a la vigente plantilla orgánica y en relación al puesto de trabajo cuyo detalle se adjunta en una hoja anexa. La hoja anexa es un cuadro este. Son las partidas que nosotros hemos propuesto para que la RPT se mantenga la actual, la del año 2013, no tiene sentido que la presente. Ya tenemos todos los partidos y al público lo que vamos a hacer es algo. Si hay alguna relación, si se acepta, pues Emendakina mahai gainean edukin da, emendakin honen inguruko eztabaidatze txanda zabaldu egiten da. Hori da, Berta, ez dakit zerbait esateko daukasun, emendakinaren inguruan, ez? Teresa? Ez? Zuek aurkeztu duzue, ez? Orduan emendakina bera, bozkatzera joko dugu orain, bai? Beraz, emendakin honen, emendakin hau, sartzearen, onartzearen aldeko bozkak, aldeko bozkak, kontrako bozkak, eta abstentzioak. Por lo tanto, la enmienda ha sido aceptada. Beraz, emendakina onartua da, eta orain beste emendakina aurkeztu egin behar da. Beste emendakina lehen begok esan duen moduan hiru taldeen artean sinaturiko emendakin bat da, Bildu, EAJ, PNV eta PSE. Eta emendakina honetan datza. Printzipioz azaldu ingo ditut oso goitik, bertan sartu egin diran edo zer adostu dan, ez?
alde batetik 20.000 euro surfeko festival bat aurrera eramateko, coworking lan sustapenerako proiektu bat garatzeko 5.000 euro, beste behargintzarekin egun daukagun konbenioa 60.000 eurotan igotzea litzateke, beste adostutako puntu bat. Beste puntu bat, aurten kontrataturiko surfaren planaren inguruan 22.000 euro zehaztea, turismo arloko 22.000 euro zehaztea, hainbat ekimen aurrera eramateko. Albergea edo aterpetxearen proiekturako beste 15.000 euro gehiago jartzea, eta informatikako hainbat hobekuntza aurrera eramateko 20.000 euro. Guzti hau, emendakina beraren zehaztapena da, baina denen artean egindako akordio bat da, zoriontzekoa benetan, orduan egin beharko genukena oraintxe bertan, emendakinaren eztabaidatzen da zabaltzea. Ez dakit berta zerbait esateko daukasun eztabaidatzen da honetan, ez? Teresa? ¿Algo que comentar acerca de la... Pues sí. Quiero hacer un pequeño repaso de lo acontecido hasta ahora. Es el último ejercicio económico que de hecho estamos viviendo, vivimos un presupuesto prorrogado que ha obligado a que para sacar adelante la gestión municipal, el tipo de gobierno se ha visto obligado a pactar distintas modificaciones presupuestarias para cometer gastos y las inversiones necesarias para este tema. A propuesta del PSE se aprobaron dos modificaciones presupuestarias que consistieron en el estudio, en la contratación de una empresa para el estudio de las potencialidades que supone la práctica del surf como generadora de turismo, de actividad económica y de empleo por un montante de 15.000 euros, completando con ello la construcción de un albergue, asignando una partida presupuestaria de 75.000 euros para ello. La primera de estas propuestas la hemos visto recientemente cumplida cuando se nos ha presentado en la última comisión informativa por parte de la empresa adjudicataria un completo y ambicioso plan. En cuanto a la segunda, es decir, el albergue, al día de la fecha todavía no conocemos, sabemos que se ha contratado un proyecto, se le ha contratado a una empresa la redacción del proyecto, todavía no se nos ha presentado y de momento desconocemos su alcance. Tengo que destacar que nuestras alarmas se encendieron y nos preocupó bastante cuando en el folleto que se repartió desde este ayuntamiento para los presupuestos participativos vimos en relación con el tema del albergue que literalmente decía que el ayuntamiento deberá decidir, a pesar de que ya estaba decidido por la modificación presupuestaria que se había aprobado en el pleno, que si dispone de presupuesto se efectuará la contratación del proyecto y su ejecución, y añadiendo además que se necesitarían unos 100.000 euros para ello en 2014. Bueno, a través de esta enmienda vemos que no vamos a llegar a los 100.000 euros, pero nos vamos a acercar bastante. Tengo también que recordar que este Grupo Municipal Socialista facilitó la aprobación de tasas y precios públicos como parte del presupuesto de ingresos. Propusimos una subida del IPC, que fue aceptada por el equipo de gobierno, porque nosotros, ya dijimos en su momento, y lo sostendremos siempre, que creemos en lo público, no conocemos otra forma de financiación del gasto público que no sea la recaudación de impuestos. Recaudación que debe ser justa y suficiente y debe de cubrir las necesidades y los problemas de la población. Ahora, y al margen de las inversiones pactadas que se presentan mediante enmienda, tengo que comentar que el presupuesto que se nos presenta no cumple realmente todas nuestras expectativas.
y voy a explicar por qué. En primer lugar, el presupuesto de ingresos que se nos presenta, a nuestro juicio, es demasiado optimista. Si nos atenemos al grado de ejecución del presente ejercicio, del presente presupuesto, que arroja una desviación de casi 400.000 euros de menos recaudados, ejecución calculada a 10 de diciembre, nos cuesta un poquito confiar en que para este año no vaya a haber desviaciones, teniendo en cuenta que a todos los efectos ni estamos saliendo de la crisis ni se le espera. Por otra parte, creemos, y así lo hemos dicho siempre, que el gasto corriente es excesivo, desmesurado, diríamos. Sobre todo en ciertas partidas como son las de cultura y fiestas, en las que se nos ha planteado una partida en total de 1.440.000 euros y un poquito más, es decir, más del 10% del presupuesto. Y sin embargo, solamente un 0,4% se proponía para políticas de empleo. Esto en unos momentos de crisis y con una tasa de desempleo en este pueblo que cifra el 15%, lo que quiere decir que 1.000 personas de las 12.000 y pico personas que viven en este pueblo, si tenemos en cuenta, descontamos los mayores de 65 y los niños que no están en edad de trabajar, eso supone muchísima paro, un índice de paro elevadísimo. Son unas cifras que son difícilmente comprensibles para este grupo municipal y creemos que no se corresponden con las prioridades de la que Soberana necesita. Por otra parte, con respecto al presupuesto vigente actual, queremos destacar que existe una desviación de casi 40.000 euros, rondando los 40.000 euros en la partida de fiestas. No olvidemos que esto forma parte del gasto corriente. En relación con el empleo y de lo que nos parecía una cantidad muy escasa, hemos propuesto, y así forma parte de la enmienda, un incremento sustancial para la partida del empleo, porque consideramos que el empleo debe ser una prioridad. También hemos propuesto el desarrollo de todas las acciones que contemplaba el estudio que nos presentó la empresa adjudicataria. En cuanto a las acciones a desarrollar, ellos destacaban el top 5, decían ellos, las 5 que deberían de ir en primer lugar y como más prioritarias, cifradas en 50.000 euros. También hemos propuesto el incremento en 10.000 euros para sistemas de comunicación en este ayuntamiento, que creemos que redundarán en una prestación de servicio público más eficiente, con más calidad, con más seguridad y más agilidad. ¿Hemos alcanzado un acuerdo? Sí. ¿Hemos negociado? Sí. Y como en toda negociación, todos hemos tenido que ceder algo. Siempre nos quedan pelos en la gatera. Este acuerdo lo hemos suscrito 3 de los 4 partidos representados en este ayuntamiento. Nosotros lamentamos que no haya sido por todos los grupos. Entonces, por resumir, hemos estudiado a fondo el presupuesto presentado. No estamos conformes, ni mucho menos, con todos sus extremos. Vamos a ser muy críticos y así lo hemos dejado patente. Y aunque se han aceptado la mayor parte de nuestras propuestas de enmiendas, compartimos también las que el grupo mayoritario de la oposición, el PNV, ha presentado. Y en un ejercicio de responsabilidad, en primer lugar, no vamos a obstaculizar la aprobación de las enmiendas del presupuesto, porque creemos que Soberana necesita y se merece un presupuesto. En segundo lugar, facilitaremos con nuestra abstención la aprobación. En tercer lugar, que participaremos en todos los foros, grupos y comisiones de seguimiento y control que se establezcan a tal efecto. Y en cuarto lugar, reiterar que lamentamos profundamente la ausencia del Grupo Popular en el acuerdo alcanzado. Aurrekontu da sanpena, edo
Principios emendakinarena zen, luego que en principio era una argumentación sobre el presupuesto, sobre la enmienda. Bueno, con esto damos por argumentado que has explicado también en tu argumentación sobre el presupuesto, no le quiero cortar, no sé, porque no estaba en su momento, entonces lo he respetado. Entonces, orain zure momentua da, emendakina bera horren inguruan itzegin nahi baduzu hitz egin, eta gero ja boskatu, hitz egingo dugu aurrekontuaren inguruan, nahi duzu moduan. Emendakinari buruz ez dago. Emendakinari komentariori. Aurrekontuari buruz guk emendakinaren inguruan, printzipioz, komentatzea, denen arteko, desde luego denen arteko esfortzu bat izan dela, honelako akordio batera iristean, baina nik ez dut ikusi nahi, zuk esan duzun moduan, Teresa, que quedan pelos en la gatera, zure hitzak pizkatxo bat lapurtuz, nik beste ikuspuntu bat hartu nahi dut. Nik hartzen duan ikuspuntua eta honetzen nahi dudana eta uste dut guztiaren gainetik geratu behar dena da, akordio batera heldu garela. Azken urteotan ez dugula zorionez edo ez dugula zoritzarrez parkatu, ez dugula sorte hori izan, edo sortea, edo ez dugula horrela jokatu. Suposatzen dut bakoitzak bere aldetik bere hausnarketak egin dituela eta honetzi egin duela kasu honetan aurrekontua eta kasu honetan emendakin hau aurrera ateratzea. Beraz, uste dut beste guztiaren inguruan hitz egitea, espero ez gaituela inora ere zeramango. Hemen beste gauza batzuk kudeatzeko gaudelako, herri bat kudeatzeko eta denak biltzen garen heinean hori beti positiboa izango delako herriarentzat. Eta gero aurrerantzean aurrekontuaren inguruko balorazioa egingo dugu besterik gabe. Beraz, emendakin hau sartzearen edo onartzearen aldeko bozkak, kontrako bozkak, eta abstentzioak. Eta honen bestez, azkenengo proposamena bozkatu egin behar da orain, beraz aurrekontua dira. Aurrekontua bi emendakina sartuta. Orain aurrekontuarentzako eztabaidatzen da, zabaldu egiten da, eta orain bai, Berta, aurrekontuaren inguruan zerbait esan nahi duzu. El presupuesto es algo más que un simple documento donde se registran y se cuantifican las partidas destinadas a la atención de las necesidades municipales. El presupuesto a su vez es un proyecto ideológico y a nivel local en el que cada grupo municipal prioriza aquellas cuestiones que consideran de mayor importancia para el interés general de nuestros vecinos. Y es evidente que el Partido Popular tiene un proyecto político e ideológico también a nivel local muy diferente al que representa Bildu, y por tanto no podemos apoyar las cuentas que hoy aquí se presentan para su aprobación. Además de las diferencias ideológicas existentes entre Bildu y el Partido Popular, desde un punto de vista estrictamente presupuestario hay cuestiones que no compartimos. En materia de ingresos no encontramos justificación alguna al descenso del más del 8% en el apartado de tasas. Desciende la recaudación de la recogida de basuras, por poner un ejemplo, más de un 6% el servicio de alcantarillado, un 16% o tasa del cementerio un 82%. Tampoco compartimos la planificación en materia de gastos. El presupuesto presenta un incremento del 1% del gasto corriente en su conjunto de más de 200.000 euros. Este aumento se debe fundamentalmente al incremento del 5% del capítulo 1 en lo que se refiere al gasto de personal. Solamente poner en funcionamiento este ayuntamiento supone un gasto de más de 800 euros por habitante, cifra que contrasta con los 74 euros por habitante que se destina a inversiones. El aumento del capítulo de gasto de personal contrasta con el descenso de otras partidas importantes que entendemos deberían de mantenerse cuanto menos en los mismos importes. Se produce un descenso presupuestario de un 6% en la partida de acción social, un 28% en la destinada a las asociaciones, un 82% en las políticas de juventud, un 66% en las políticas de protección del medio ambiente o un 16% en la partida de deportes.
Es decir, que todas aquellas cuestiones sectoriales sobre las que Bildu siempre ha tratado de hacer bandera, resulta que en este ayuntamiento se reducen. Este presupuesto se puede reducir a menos política social, menos apoyo al asociacionismo municipal, menos apoyo a nuestros jóvenes, menos apoyo a las políticas medioambientales y menos apoyo al deporte local. Tampoco podemos compartir la cantidad destinada a publicidad y propaganda, cantidad que ronda los 90.000 euros, que desde nuestra perspectiva es excesiva y por encima de otras mucho más necesarias desde un punto de vista social, cultural o juvenil. Por último, no podemos apoyar este presupuesto porque un año más destina una partida para subvencionar a los viajes a los familiares de los presos de ETA. Destinan ustedes 8.000 euros, cantidad superior a la que presupuestan, por ejemplo, a subvenciones para mujer e igualdad o para las ayudas del IBI de las tasas municipales para las familias con menos recursos. Por último, anunciamos que vamos a instar a que la abogacía del Estado recurra este tipo de ayudas porque además de considerarlas contrarias a cualquier principio ético, entendemos que no se ajustan a la legalidad. Por tanto, votaremos en contra. ¿Vale? Creo que con mi intervención de antes... Cuando se nos presentó el primer borrador del presupuesto después del verano, efectivamente nosotros empezamos a trabajar sobre ello. Y lo que sí tengo que recalcar es dar las gracias desde nuestro propio grupo a las personas que han estado liderando esa negociación, desde nuestro grupo, que luego nos ha tocado compartirlo a los demás, pero quiero hacer mención expresa a esas dos personas que son las que más horas han venido para poder llegar al punto en el que hoy estamos. Es cierto que nos ha costado mucho trabajo a todos, absolutamente a todos, el llegar a este consenso final y agradecer, como no, la incorporación pues, estos últimos días por parte también del Partido Socialista a la firma de este acuerdo. Más o menos todas las propuestas que nosotros habíamos introducido en mayor o menor manera se han aceptado, se han incorporado al presupuesto y efectivamente, pues bueno, eso también es de agradecer al equipo de gobierno. Y poco más, es bueno que se den a firma presupuestos que no sean los prorrogados como pues, por mala suerte o por tener poca cintura entre todos el año pasado pasó. Y fundamentalmente, y con lo que está lloviendo en la calle, pues fomentar el empleo, la reactivación económica y el intentar, por lo menos desde la administración, a la medida que se pueda, pues que el bienestar de la población sea un poquito mejor, bueno, eso es algo encomiable. También decir que la mesa de seguimiento, que en principio está prevista que a partir del mes de enero tenga ya se haga un cronograma y un seguimiento de todo el acuerdo y de todo lo que es la ejecución del presupuesto, creo que es una muy buena noticia en la que efectivamente decidiremos cuántos estamos y quiénes estamos de cada grupo, pero creo que va a ser importantísimo para el buen cumplimiento de todo. Nada más, Escala. Una pequeña participación. No es muy sencillo, simplemente este grupo siempre ha estado en la negociación desde el minuto cero. Otra cosa es que nuestra propuesta haya llegado esta mañana. No nos hemos incorporado, desde el primer momento estuvimos. Hemos estado en las reuniones preliminares, en las siguientes, Solo es la participación. Cogido el guante, no he querido decir que hayáis estado de vacaciones hasta ahora. Bueno, vacaciones. Efectivamente, vosotros habéis hecho vuestro trabajo con la reunión del equipo de gobierno. Lo que quiero decir es que realmente no se contaba con vuestro apoyo pues hasta estos últimos días, que es lo que ha pasado, nada más. Si lo he dicho mal, perdón. Aclarado que no. Sopelako 2004ko ekitaliko aurrekontuan udalbatzaren jardun ekonomikoaren programa gisa baliabideak optimizatu nahi izan dira. Gastu arrunta, barkatu, piztu egin dut. Piztuta, dekote. Vale. Hasi banaz berriz, Sopelako 2004ko ekitaliko aurrekontuan udalbatzaren jardun ekonomikoaren programa gisa baliabideak optimizatu nahi izan dira, gastu arrunta kontrolatuz, arrazionalizatuz eta eutsiz.
Aurrekontu hauetan, sopelako bizilagunen beharrizane erantzutea izan da lehentasunezko helburua. Gaur egungo egoera ekonomikoa, konpromiso eta implikazio handiagoa eskatzen baitiote udalari. Halaber, baliabideen portzentai handi bat bideratu nahi da sustapen ekonomikora eta enplegura. Baita gizarte ekintza eta etxebizitza alorretako beharrei eustera ere. Aurrekontuen proiektuak udalerriaren populazioaren gaztetasun mailaren araberako eskaera ere kontutan hartzen du jakinarenez. 2014ko aurrekontu proiektu honen helburu nagusi bat da, sarrera arrunten ahalik eta portzentai handiena inbertsioetara bideratzea, azpiegiturak hobetu eta sortzeko, herritarren ongizatea hobetzeko. Inbertsio errealen edo materialen kapituluan premia biziko hainbat eraberritze lan egitea aurre ikusi da. Bai eta udalerria beharrezko azpiegitura berri batzuk hornitzea ere. Para la elaboración de este presupuesto se ha mantenido la estructura aprobada en el ejercicio 2012. Ejercicio para el que por parte del actual equipo de gobierno se abordó una transformación total respecto a presupuestos de ejercicios anteriores. La nueva estructura, adoptada en el ejercicio 2012, ha permitido optimizar los recursos municipales, tridimensionar la entidad y reforzar la capacidad económica del ayuntamiento en esta situación de adversidad económica, lo cual nos permite encarar el ejercicio 2014 con una apuesta por el aumento del ahorro neto, para poder seguir atendiendo las demandas y necesidades de la población. Se prevé un incremento del 4,45% en los ingresos, sustentada sobre todo en las perspectivas de que se incremente un 6,5% la recaudación de impuestos municipales directos y en el 7% del incremento de la aportación a cuenta de la lucha. Estas previsiones al alza se ven contrarrestadas en parte por la previsión de un comportamiento a la baja del impuesto sobre construcciones y obras y de la recaudación por tasas y precios públicos, debido a la menor demanda de licencias de obras y aperturas y la correspondiente caída en la recaudación de tasas por este concepto. Se prevé el mantenimiento de la financiación foral y autonómica, financiación que se intentará incrementar para inversiones acudiendo a las diferentes convocatorias de subvenciones. Partiendo de esta previsión de ingresos, se ha elaborado un presupuesto equilibrado, con una previsión de incremento de los gastos corrientes por debajo del incremento presupuestario y una previsión de incrementar en un 19% el ahorro, de manera que con ingreso corriente podamos financiar inversiones. Dado que durante el año 2013 se ha procedido a la amortización de la totalidad de la deuda que el Ayuntamiento acumulaba, el Ayuntamiento podrá destinar mayores recursos a las inversiones reales sin recurrir a financiación ajena alguna. Se prevé un gasto en bienes corrientes y servicios un 4,3% superior al previsto para el año 2013, por encima del encarecimiento de los precios de los servicios, debido a la inclusión de partidas adicionales para el mantenimiento de vías públicas, saneamientos, abastecimientos de agua y el propio colegio público. La mejora en la gestión de las subvenciones a las asociaciones y agrupaciones que realizan actividades en el municipio ha permitido que pueda mantenerse este ámbito de la inversión en bienes sociales sin un incremento del gasto. Debido a las previsiones del incremento del ahorro neto, es posible incrementar el capítulo de inversiones reales en un 43% respecto a las previsiones del ejercicio anterior. Se prevé que se destine un 6,74% de los ingresos corrientes a inversión real. En el apartado de inversiones reales debemos destacar la inclusión en este presupuesto del 2014 de dos proyectos de inversión plurianuales. Por un lado, la revisión de normas subsidiarias y redacción del Plan General de Ordenación Urbana. El proyecto contempla destinar un total de 600.000 euros a este programa en los próximos 4 años, con una cuantía anual de 150.000 euros. Así, se propone dotar el capítulo de inversiones con sendos créditos de compromiso por dicha cantidad para los ejercicios 2015, 2016 y 2017, con una previsión de 75.000 euros para el ejercicio 2014. Por otro lado, se prevé acometer el inicio de la obra para la construcción del Bidegorri de Gatxarriñe, en aras a ir completando la red ciclable del municipio. Se prevé una obra bianual en este caso. En el proyecto de presupuesto se contempla la totalidad del coste con una previsión de 250.000 euros para el año 2014 y un crédito de compromiso
de otros 265.000 euros para el ejercicio 2015. Aurrekontua egiteko herritarren parte hartze prozesuak udalak aurrean dituen erabaki eta erronka nagusiak herritarrei zeintzuk diren adieraztea ahalbideratu du. Baita erronka eta erabaki horiekiko herritarrek duten iritzea jasotzea ere. Testu inguru horretan, udal gobernuak aurreikusi diren gastuen arabera doitu du aurrekontua. Baliabideak optimizatzeko bidean aurrera eginez eta inbertsio premiazkoenak kontutan hartuz. Gizarte ondasunetarako inbertsioak baztertu gabe. Aurrekontu proiektua aurkeztu genuenetik lan bilera ezberdinak izan ditugu udal talde politikoekin. Proposamenak planteatu nahi izan dituztenekin eta akordioetara prest egon direnekin lan egin izan dugu. Gobernu taldetik bai J, bai PSrekin batera proposamenen jasotzea eta hoen zehaztasunak koordinatu egin dugu. Amankomuneko lan bat egin da, 3 taldeen artean partekatzen ditugun proposamenak irudikatzeko. Azkenik, 3 taldeek egindako esfortzuari esker, akordio bat lortu da 2014ko aurrekontuak aurrera eramateko. Akordio honengatik pozten gara. Sopelak aurrera egiteko bidean beste aurrera pausu bat ematen duelako. En este punto sí que quería, gero si hago explicar un momento, hobeto. Basta. Bai, repito, Ez da gizu, anuntzeko zerbait esateko daukazue, ez? Bueno, yo solo quería hacer un par de matizaciones. Por un lado, en relación a las obligaciones de la institución, creo que de vez en cuando no es malo recordar qué competencias tiene cada institución y qué acciones y qué gestiones directas tiene cada institución. Simplemente quería recordar. Por otro lado, a la señora Rodríguez también le quería hacer un par de apuntes. Cuando se hacía mención a todas esas reducciones que ella contempla o que su grupo contempla en el presupuesto que hoy esperamos sacar adelante en este pleno municipal, creo que debería de recordar que por parte del equipo de gobierno había habido también una propuesta de modificación de RPT que por lo tanto también implicaba por movimiento de puestos de trabajo modificaciones en esas partidas. Evidentemente en acción social habrá una reducción cuando habíamos dicho que planteábamos la eliminación de un puesto de asistente social que no se está cubriendo por un empleado municipal porque la asistencia social está mancomunada y se sirve por Bearpincha. Y en los otros demás puntos que ha hecho mención la señora Rodríguez podría dar explicaciones en el mismo sentido, por lo tanto creo que no tiene que con este ejemplo creo que es sobradamente suficiente para poder entender qué lectura se ha realizado del presupuesto. En cuanto a otra de las afirmaciones realizada por la señora Rodríguez respecto a una partida presupuestaria que según ella se contempla en este presupuesto, señora Rodríguez, lo siento, pero en este presupuesto no se contempla ninguna partida presupuestaria con la denominación que usted indica. Por lo tanto, insisto, lea los presupuestos porque no existe ninguna partida presupuestaria con la denominación que usted indica. Efectivamente, no con la denominación, me da igual cómo se le llame la partida, pero la partida es para los familiares de presos de ETA. Que se disfrace con otras frasecitas o con otros títulos me da igual, pero la partida es así. Orain honen bestez, ez dakit, bai, zer, esan jozu? Ez bakarrik azaltzeko, esan du, administrazio bakotxatuko zela gure kompetentziek edo gure estitzeri buruz hitz egiten zara. Eta bero, asistentzia sozial ez du bergintzak emoten, komunitatea bergintzak ez. Barkatu, mankomunidadea, erratu egin naz, barkatu, erratu naz, bai, erratu naz. Beste egin buruz hitz egiten zara. Esto zehaztu, ez dut ulertu, Bai, bueno,
zuk ez duzu horri buruz, kompetentzi buruz eta eginkizunei buruz inolako apresaziorik egin, zure taldetik ez da horrelako apresaziorik egin, beste talde batik horri inguruan apresazio bat egin dau, eta nik gora dut hemen azalaraztea, zeinek deko kompetentzi gauza batzuetarako eta bestetarako eta ulertzen dut kasu. Eta guzti honekin ja eztabaidatzen izan da, aurrekontuen inguruko eztabaidatzen izan da bukatuta. 2014 urterako aurrekontu proposamena bozkatu egingo dugu. Beraz, 7. puntu honen aldeko bozkak, kontrako bozkak eta abstentzioak. Por lo tanto, este asunto queda aprobado. Beraz, gaia onartzen da. Lorpen hau lorpen handia da. Oso lorpen handia da, batez ere egoera honetan eta udaletxe honetan bereziki, orain arte izan dugun, egoerarekin guztiz ezberdina izan da momentu honetan daukagunarekiko. Beraz, eskertzeko momentua da. Alde batetik, aurrekontu aurrera eramatea errestu egin duten alderdi ezberdinei, alde batetik kronograma, irailean aurkeztu zen kronograma errespetatzeagatik eta hori azkenean abenduaren 17an, beraz, abenduan bertan aurrekontu batzuk onartzea lortu dugulako, eta hori, azken finean ez dut uste udaletxe askotan gertatzen denik, beraz, benetan zoriontzeko gauza batela, uste dut. Gero beste alde batetik, Josu Rilen bere alderdiko kideak, negoziazioetan egon direzen bere alderdiko kideak zoriontzen ditu. Nik orokorrean alde negoziazioetan egon garen guzti hori zoriontzea importantea dela, alde batetik adjuntatik Gonzaletan Aiala eta bestaldetik Teresa, hori eskertzea egin den lanagatik. Bestaldetik udal teknikariei, bereziki idazkaria eta kontu hartzailea, Bego eta Irantzu, hemen biak ditugula. Batez informazioa garaiz helarazi egin duzuelako eta horretarako egin duzuen esfortzu handiagatik, informazioa behar izan denean momentuan bertan izan da eta hori benetan eskertzekoa da, hori izango ez bagenu ezinezkoa litzateke. Eta bestalde batetik, hau eskertze pertsonala, baina uste dut hemen gaude guztiok horrekin ados egon garela, alkatetzaren aholkularitzari momentu oro egin duen lanagatik eta egin duen esfortzu handiagatik Lander Garita Zelaiari. Eta honekin 8. puntura pasatu.